Empiezo entonces interconductismo y la nueva escuela. Bueno, primero, la educación es un área muy difícil, muy complicada. Y fíjense qué curioso. Hay un libro que se llama Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, publicado originalmente en 1953. Es una obra clásica, es una clásica distopía que presenta una sociedad futura donde los libros están prohibidos y los bomberos queman cualquier material de lectura para evitar el pensamiento crítico. Esto lo habían hecho muchas veces muchos reyes y muchos emperadores en el mundo, hasta que a un mexicano se le ocurrió, dice, ¿para qué quemamos libros? No, no hay que quemar libros, lo que hay que hacer es educar a todos de la misma manera. Entonces se le ocurrió la brillante idea, dijo, no, no, no se queman libros, se editan libros. Y entonces surgió la Comisión Nacional de Textos Gratuitos, la CONALITEG. Esto permitió que todos los niños de kinder, primaria, secundaria, tuvieran los mismos libros, vieran la misma historia, vieran los mismos programas. Y se dijo, ah, bueno, ahora sí, ya tenemos una nueva educación. Actualmente hay un pleito en la nueva familia de los libros de texto gratuitos porque ya no siguen el currículum tradicional. Ahora siguen otro, ahí están los temas. Interculturalidad, igualdad de género, apropiación de las culturas a través de la lectura y escritura, pensamiento crítico, vida saludable, artes y experiencias, estéticas, inclusión. A mí lo que me ha llamado mucho la atención es eso de vida saludable. Bueno, este, cualquier persona, cualquier psicólogo, la primera pregunta que yo hago es, ¿qué es psicológico? Oigo, he oído a dos o tres ponentes hablar barbaridades, hablan muy rápido, parecen doctos, pero mis preguntas van centradas simple y llanamente en qué es lo que dicen, qué es lo que tratan de decir. Cuando hablan de cognición, toda la gente da por supuesto que se entiende. ¿Qué es cognición? La primera pregunta es importante, ¿qué es psicológico? Todos estudiamos psicología, supuestamente. ¿Qué es psicológico? Lo que el psicólogo estudia, válgame Dios, es una indefinición terrible. Pregúntenle a alumnos de primer semestre, de segundo, de quinto, de cuarto, de no sé cuántos semestres hay en Perú. Acá en Guadalajara hay 9, 8 semestres. Si le pregunto a un estudiante del último semestre de la carrera y le pregunto a uno de quinto y a uno de primero, obtengo respuestas diferentes. Ninguno me sabe decir qué es lo psicológico, pero todos estudian psicología. Está rarísimo. Y así hay un montón de términos que simplemente se dicen, pero no se aclaran, nunca se definen. Salud mental. Bueno, podemos hablar de salud estomacal, salud verbal, salud neural, salud. Cuando brindamos con tequila, decimos saludcita, salud. Pero ¿qué es salud mental? Pues, quién sabe, pero todo el mundo supuestamente sabe qué es la salud mental. Bueno, otra pregunta es, ¿qué es educar? Educar es dirigir, es encaminar, es doctrinar. En general significa algo, significa lograr que un individuo haga lo que hacen los adultos. Eso es educar posiblemente. Mientras más educado esté una persona, quiere decir que hace más las cosas que hacemos los adultos. Ahora, ¿qué se educa? Se educan los sentidos, se educan las habilidades, se educa la ética. ¿Qué es lo que se educa? Tampoco nadie lo define. En nuestro caso, hablamos de educación
para estimular o sea, el estimular generación de interacciones de cuatro tipos. Uno es motriz, uno es interacciones de tipo motriz, fina y gruesa. Ahí hay unas fotografías. La, la coordinación motriz es sumamente importante. Otro es la emocional. Otra es la emocional. También es muy curioso porque todos los psicólogos que he escuchado en este ciclo de conferencias y en otras, en toda mi vida, hablan de emoción, de emoción, de emoción, de inteligencia emocional. Inteligencia emocional, válgame. Fíjense, ¿qué están diciendo? ¿Que hay inteligencias no emocionales? ¿O que hay inteligencias tontas? ¿O que la emoción puede ser inteligente o no inteligente? Caray, se me hace, o sea, no termino yo de comprender nunca nada. Otra forma de interactuar o de generar interacciones sería las derivadas o las conocidas como en las áreas intelectuales. Esto tiene que ver con todas las ramas del saber científico, tecnológico o deportivo. Y por último, el área social, que es muy importante. ¿Cómo se define el área social? Bueno, pues, curiosamente, los psicólogos estudiamos psicología, no estudiamos sociología. Skinner trató de hacer un tratado sobre sociología, pero pues, es una tomada de pelo, igual que conducta verbal. Conducta verbal no es conducta lingüística. Eso es una versión, es una simulación, es una forma de analizar lo que podría ser eso. Pero bueno, ahora, ¿cómo se educa? La, lo clásico dice que la letra con sangre entra. Entonces, los métodos parecen ser métodos blandengues. Hay que educar y educar con fuerza, porque si no, pues entonces, pues no sirve de nada. Ahora, ¿quiénes educan? Supuestamente son las personas preparadas, profesoras y profesores. ¿Están preparados? Yo no sé en Perú, pero en México no, no. Ahora, se educa, ok. La educación es un fenómeno en el que concluyen demasiadas disciplinas. ¿Alguna predomina? Han existido ciclos en los que ha predominado la economía, el derecho, la pedagogía, la lingüística, la ecología, la historia, la psicología, la antropología, la medicina, la filosofía, la política. La política. En México no hay un solo ministro de educación que sepa educación. Saben política, controlan sindicatos, pero educación no saben. Y en la historia de todo México, en toda la historia de México, ha habido tres o cuatro personas que saben más o menos qué es educación, pero obviamente no están para siempre. Ahora, los principios de formación, o sea, la educación psicológica, hay, hay principios para formación. Primero, el alumno debe tener oportunidad de interactuar, perdón, con objetos novedosos. Permítame, es que no puedo ver completamente allá. La educación psicológica tiene algunos principios para mí. El alumno debe tener oportunidad de interactuar con objetos novedosos para él y contar con la guía de alguien que pueda interactuar con tales objetos. Curiosamente, un maestro que enseña cierto grado en educación, vamos a decir segundo de primaria o segundo de alguna clase, alguna sesión. Ese maestro generalmente, y ocurre esto en México y sé que ocurre en muchos países, ese maestro da ese curso repetidamente, un año tras otro, un año tras otro, un año tras otro, un año tras otro.
O sea que para él el programa que él imparte no es nuevo, pero para todos los alumnos que él le tiene sí es nuevo. ¿Qué hacen? Pues quién sabe, pero ahí se van pariendo chayotes. Por lo tanto, se enfrenta a un montón de situaciones que son nuevas, como las que aparecen ahí. Para algunas sí están entrenados los profesores, pero no para todas. El segundo principio es que hay un guía. Esto es el docente, sea profesor o padre de familia. El guía debe conocer el objeto a enseñar. No hay nadie que pueda enseñar algo que no conoce. Y sin embargo, y sin embargo, hay profesores que no conocen los programas. Profesores de educación primaria, de educación preescolar, de educación secundaria, de educación preparatoria, de educación universitaria. Incluso en el doctorado, hay profesores que no saben lo que están enseñando. ¿Cómo es posible eso? Ahí tenemos un ejemplo, por ejemplo, dice, el adulto le dice, oye, ¿conoces a Bambi? Le dice a su hijo. Y la señora piensa, dice, ¿y conoces a Tupac Amaru? No se puede enseñar lo que no se sabe. Un adulto, si sabe caminar, puede enseñar a caminar. Si un adulto sabe biología, puede enseñar a dibujar. Si un adulto sabe musumar o sabe el uso de los colores, le puede enseñar a un infante. Pero si no lo sabe, enseña. Ahí, por ejemplo, tenemos otros ejemplos donde los dos niños que están aquí en el extremo, uno está batiendo huevos y el otro está cocinando algo. Pero se ve que lo hacen porque alguien les enseñó. Ellos solitos no lo hacen. Nadie que yo sepa se mete a una cocina sin saber nada. Ahí vemos un padre de familia, bueno, un señor que le está ayudando a andar en bicicleta o a nadar, o en el caso de los adultos, o hay un adulto que le está explicando a otra persona algo de computación. Tercer principio, no se puede interactuar con cualquier objeto, a menos que existan los antecedentes necesarios. Por ejemplo, imagínense que un niño se enfrenta a todo ese tipo de palabrejas. Bonjour, aloha, hey, hey, hi, hi, ho, hi, ho, ha, mana, ha, son te, tak, umat, no, se malat, se la mat, etcétera, etcétera, etcétera. Y otro nada más le dice, ¿qué hubo, güey? O, ¿qué onda? No todo lo que ocurre en la educación es psicológico. Cuidado, psicólogos, cuidado. Por lo general, cuando se habla de educación, dice, ah, yo soy psicólogo. Y, y no todo lo que ocurre en la educación es psicológico, insisto. En la educación concurrimos demasiadas personas con demasiados énfasis muy diferentes y ninguno de ellos sabe qué es la educación muchas veces. Quinto, la participación acordada de los educadores, padres de familia y profesores debe de ir en un mismo sentido, con reglas semejantes y respeto recíproco a la autoridad que cada uno representa para la persona en formación. En la actualidad, no sé en Perú, pero en la actualidad en México hay muchos padres de familia que creen saber más que el profesor. Este es un diálogo, por ejemplo, que ocurre, dice el señor director, muy respetable el señor, dice lo que el tutor dice. Bueno, verán, su hijo no es tonto, pero es rematadamente vago. Y lo que los padres entienden es, mi hijo es inteligente, pero es un poquito vago, es un poquito, nada más un poquito. Algunos padres dicen que los libros de texto actuales son tóxicos. Bueno, lo que pasa, eso está a debate. Ahora, en los libros actuales dice que se debe desdibujar
los límites de cada ciencia. Las matemáticas no deben tener esos límites tan estrictos, el lenguaje tampoco, la geografía, las ciencias naturales, ciencias sociales, etcétera. Todo sigue un modelo STEM. Estas son las iniciales en inglés: scientific, technological, empirical y methodological. No sé si a ustedes les tocó la fiebre de los objetivos conductuales. Segurito segurito sufrieron, no les competió, les sufrieron la definición de las competencias profesionales. Ahora los empresarios dicen que ni los objetivos conductuales ni las competencias. Ahora todo debe de ser educado por el modelo STEM. O sea, debe ser científico, debe ser tecnológico, obviamente Google, Microsoft, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Debe ser empírico, nada, nada, me late, yo creo que supongo, salud mental, etcétera. Y debe tener un método. ¿Cuál? El método científico, obviamente. Debe ser metodológico. Ahora, ¿cuál método científico? ¿Cuál es el método científico? Eso no se ha podido deducir, no se ha podido aclarar nunca. En México hay enseñanza del inglés, como en muchos casos, en muchos lugares. Y se supone que el inglés es la lengua. Si alguien publica en inglés, ya es un fregón, ya es muy bueno. Ah, caray. Pues yo soy bastante malo, porque nunca publiqué ni pienso publicar nada en inglés. Todo lo que publiqué siempre está en español, siempre. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa es lo que la gente piensa en la lengua que yo hablo, no lo que piensa el gringo o lo que piensan los que hablan inglés. El inglés se convirtió en el idioma científico, el idioma normal de la ciencia. Y eso para mí es un error. Eso es algo totalmente. Veo una manita alzada. ¿Qué pasó? Sí, justo HP está levantando la mano. HP, ¿sí? Ujú. Espero que no sea Hewlett Packard. Si es que puede prender su micrófono. HP, tienes apagado tu micrófono. Sí. Ahí está. Ahora sí. ¿Qué tal, profesor? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, tengo una consulta. Dime Julio, mi nombre es Julio. Listo, listo, Julio. Mi pregunta es, hablando de límites de la ciencia, ¿cómo que la psicología, qué vendría a ser? ¿Una ciencia natural o una ciencia social? Si Mira, hablamos de... eso es un debate muy bonito. Ujú. Este, según Cantor y Smith, la psicología tiene una parte que le corresponde a las ciencias naturales y otra parte que le corresponde a las ciencias sociales. Algunos autores actualmente definen la psicología como una ciencia bisagra. Bisagra quiere decir que comprende ambos campos. Si ustedes observan un niño recién nacido, es totalmente biológico. Lo que hace es biológico. Todos respiramos, todos tenemos sangre, todos tenemos digestión, todos, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo, y lo seguimos haciendo mientras estemos vivos. Vamos al médico cuando nos enfermamos y vamos al psicólogo desafortunadamente cuando creemos que estamos locos. Si cae alguien, por desgracia, en manos de un psicólogo, cuidado, cuidado. Les van a inventar un montón de rollos, van a hacer que lo mediquen y bueno, etcétera, etcétera. La psicología, para mí, tiene las dos versiones, la ciencia natural y la ciencia social. No puede, no está, no es una ciencia única, como la biología, por ejemplo. La biología sí es ciencia natural, la astronomía, la física, la química, la biología, etcétera. Pero
la sociología es totalmente social, es así. La psicología no. Respondo a tu pregunta, HP. Te quedó apagado tu micrófono, HP. Julio, justamente Sí, ahí yo estuve viendo un poco de lo que era interconductismo, pero he visto uno de los que mayormente están en esto es Emilio Rives. Él dice que es sí. una es una ciencia tradicional. Entonces, ¿se podría decir de esa manera entonces? Mira, yo con Emilio yo rompí con Emilio en 2007. De 2007 para acá no sé absolutamente nada de él, no he vuelto a leerlo nunca, no sé qué es lo que plantea, pero lo que sí sé es lo que hablaba antes. Y antes era de la misma opinión, o sea, de hecho él pensaba que la psicología es una ciencia bisagra. No te sé decir actualmente qué piense Emilio Rives porque no Ya. tengo ninguna relación con él. Sí, entonces, justamente lo que yo tengo entendido, para que sea una ciencia, debe ser muy bien una ciencia natural o una ciencia social. Entonces, si es de los dos, entonces, ¿qué es la psicología? Qué es la psicología o cómo lo La podríamos psicología, decir? la psicología es exactamente una ciencia bisagra. Tiene una parte que es de la ciencia natural y otra parte corresponde a la ciencia como social. Yo creo que ese fue el error de Skinner y de muchos conductistas. El error de Skinner y de los conductistas fue suponer que el comportamiento es biológico, es única y exclusivamente biológico, y única y exclusivamente puede estudiarse mediante el método científico empírico, tipo Skinner. Y Cantor piensa que no. Cantor piensa que esa es una de las formas en las que se puede estudiar. Por eso Cantor no habla de conducta, habla de interacción, que es diferente. Yo no hablo de interconductismo, dado que el tema es educación y el interconductismo en la nueva educación. Listo, Julio, muchas gracias. Ok, gracias, HP, por la pregunta. Bueno, continúo. Si alguien más tiene alguna otra pregunta o comentario, adelante, ¿eh? Por mí, yo encantado. Ahora, la nueva escuela habla de alumnos o habla de personas. Es lo que no queda claro. Esto es algo que he peleado desde hace mucho tiempo, el vocabulario controlado. En Estados Unidos ya se hace. Bueno, en otros países, en Francia, que yo sepa. Si ustedes abren un libro, por ejemplo, no sé, es que no conozco el sistema educativo en Perú, pero si ustedes abren un libro de media, digamos, de educación secundaria del nivel intermedio, posiblemente encuentren palabras, muchas palabras que no forman parte del vocabulario del niño. De hecho, en las escuelas se habla de cosas que los niños nunca hablan en su casa. Y en su casa nunca hablan de las cosas que hablan en la escuela. Ningún niño, por ejemplo, hay unos estudios muy interesantes aquí en México, bueno, en varios lugares me imagino, pero los que conozco son los de México. Se metieron a estudiar, pusieron micrófonos para ver qué es lo que los niños decían durante el recreo. Y obviamente ninguno de ellos habla de sustantivos, ni de aritmética, ni de física, ni de geografía, ni de... No, hablan de las fiestas y del campo de fútbol, etcétera, etcétera. Entonces parece ser que la escuela está peleada con lo que se habla en la vida cotidiana. Y en la vida cotidiana está peleada con lo que se habla en la escuela.
Al hablar, al tratar de compartir o hacer compatible estos dos tipos de lenguaje, pues obviamente el niño deja de entender cosas. El niño entiende por lo que se habla en casa, pero el niño no entiende lo que dicen los libros. ¿Por qué? Pues porque son palabras que él no usa, son palabras que él no emplea. En la escuela, en la escuela en la que yo trabajé, había formas, había actividades distintas, desde preescolar hasta secundaria. A los niños los alumnos deben de dar conferencias, asisten a asambleas y hacen un reporte de investigación. Todo esto está definido. Además, hay trabajo individual, hay trabajos de planeación y hay paseos. Los paseos son, son visitas a lugares de la ciudad o a otra ciudad o a otras partes de la ciudad, pero van en grupo. Se enseña otro idioma, que en este caso, obviamente, de la escuela tiene 50 años. La escuela, la educación, el idioma que se enseña es el inglés, pero es muy curioso porque hay niños, nunca supe por qué, pero hay niños que nunca avanzan y otros que hablan inglés a la perfección. Hay niños, a los cuales hay que repetirles cuáles son los sujetos I, you, he, she, it, etcétera, todos los años. Y hay otros que no lo necesitan. ¿Cuál es la diferencia? No lo sé. ¿Por qué unos avanzan y otros no? No lo sé. Nunca pude averiguarlo. Entonces formamos dos grupos de inglés en cada grado. Uno que le llamamos inglés avanzado y el otro inglés nada más. El inglés avanzado es donde están los niños que pueden hablar lo que se les pegue la gana casi casi. Y tienen muy buen idioma, muy buen lenguaje. Otro tipo de situación es el comentario de la noticia. Generalmente los textos no son actualizados y los textos hablan de una historia, la historia esa de la que nos cuentan, que no existió más que para los historiadores. La historia, como se sabe, la escriben quienes ganaron la guerra, pero no la escriben quienes perdieron la guerra. Entonces, obviamente, la historia no la escribieron los aztecas, la escribieron los españoles. En comentar la noticia, ahí se emplean los textos, o sea, los periódicos. Un aspecto que es muy interesante es el principio de aplicación, donde lo que pretendemos es que el niño hable lo que, lo que habla en casa y que en casa hable lo que se habla en la escuela. ¿Cómo se hace esto? Es muy sencillo. Por ejemplo, el maestro le pide a los alumnos que vean la telenovela de hoy a las 7 de la noche, pero que pongan atención cuántas veces, cuántos sustantivos dice fulanita o sutanito de tal. Y lo curioso es que los niños se empiezan a dar cuenta de que cuando hablamos, empleamos sustantivos. Cuando hablamos, empleamos admiraciones, empleamos negaciones, empleamos preposiciones, empleamos verbos, empleamos esa bola de cosas de las que la gente habla, pero solamente en gramática. Aparte hay una clase de música y es muy interesante ver niños de secundaria leyendo música, que es una forma distinta de leer. Y aparte hay clases de biblioteca, no hay clases de cómputo, hay clases de biblioteca. A los niños se les enseña a consultar en un texto, en un volumen, en una enciclopedia, y finalmente, cuando saben hacerlo, se les puede dar alguna tarea o algún trabajo se les deja para que lo sepan por internet. Pero el internet es lo último a lo que deben de recurrir.
El vocabulario es controlado, como les decía, tanto en enseñar a leer y a escribir. Enseñar a leer es todo un programa que se lleva a cabo y a escribir también. Lo curioso es que enseñar a leer hay dos métodos fundamentalmente. Uno es el ecléctico y otro es el fonético. Pero enseñar a escribir no hay un solo método. Se enseña a dibujar letras, pero no se enseña a escribir. Por último, hay un programa que se llama Autonomía, donde lo que tratamos de hacer es que el alumno cada vez sea más independiente del profesor, cada vez sea más independiente de la escuela, cada vez sea más él quien haga, por ejemplo, en los primeros niveles, son niveles preescolar, donde los alumnos, pues bueno, los papás están pendientes de qué calificaciones tuvo, qué materia pasaron, etcétera, etcétera. Pero en primaria y en secundaria y en el nivel avanzado, este programa de autonomía lo que le permite a la persona, al alumno, es que si tiene cierto porcentaje de asistencia, él puede decidir si asiste o no a una clase, como lo hacemos en la universidad. Curiosamente, los alumnos tienen muy buen desempeño en ese aspecto y la mayor parte de los exalumnos pasan al TEC de Monterrey. Es una universidad muy afamada, con mucho prestigio aquí en México, pero ahí el nivel de autonomía es total. O sea, el alumno decide cuándo asiste y cuándo no. Las calificaciones se le envían a los padres de familia, creo que semestralmente. Y así, pero eso es de un día para otro. Y en esta escuela, gradualmente el alumno va siendo cada vez más independiente. De esa forma, por ejemplo, los alumnos cada vez son ellos mismos controlan, ellos recogen sus calificaciones, ellos reportan a los padres qué sacaron, cuánto sacaron, si reprobaron o no, con qué calificación tienen, etcétera, etcétera. Otra actividad es el reporte de investigación y por último la de taller. Un taller que es de, un taller que se trata de artes. La diferencia con los conductistas es que los conductistas son muy buenos metodólogos. Skinner desarrolló una metodología impresionante, muy buena, muy fina, muy estricta, metodológicamente correcta. Pero el problema que tiene Skinner es que no tiene teoría. El problema con el interconductismo es que tiene una teoría, pero no tiene una metodología de investigación. De hecho, cuando un psicólogo interconductista hace investigación, recurre al análisis de la conducta. Obviamente todas las explicaciones las da en términos de interacciones, no en términos de estímulo-respuesta, reforzamiento. Mira, el libro que yo recomiendo es el de Cantor Smith, que está traducido. Lo pueden encontrar en interbehavioral.com, está en internet, ahí lo pueden conseguir ustedes, es totalmente gratuito, está traducido al español íntegramente, gracias a la ayuda que obtuve de Diana Delgado, es una compañera colombiana que vive en Estados Unidos, habla perfectamente el inglés. Yo recomendaría la lectura de ese libro. El libro que yo escribí no, porque está más dedicado a entender el interconductismo de Rives y López. Es una forma, es una manera de entender el interconductismo, pero no es el único. Hay otros interconductismos también. Yo recomiendo más la lectura de Cantor
De hecho, desde 2007 para acá yo leo solamente a Cantor. A Y, Cantor, bueno, hay otros autores por ahí muy interesantes. Está Del Prato, está Cantor, está Smith, Noel Smith, con el cual escribió el libro este que recomiendo. Están los escritos, los artículos de Linda Hayes, la esposa de Steve Hayes, desafortunadamente. Está William Verplanck, el mismo Sidney Biju. Sidney Biju se confesaba interconductista finalmente. William Schoenfeld también. Peter Harsen no era interconductista, pero entendía bastante bien el interconductismo. Sí, pero mira, es analizar, o sea, para analizar la conducta de la interacción de una persona, necesitaríamos conocerla. O sea, yo, por ejemplo, por la forma en la que hablas, yo no puedo saber qué personalidad tienes. O yo no puedo ver no tengo una burbuja de cristal, o no puedo leer las manos, tampoco puedo leer la escritura, la grafología y todo ese tipo de vaciladas son tomadas de pelo. Si yo viera cómo te comportas, por ejemplo, en clase, cuando vas a dormirte, qué tanto comes, lo que comes, etcétera, podría empezar a conocerte, podría empezar a analizar tu comportamiento, podría empezar a analizar tus interacciones, pero de ahí en fuera, no. Hay otras características, serían las dos características principales. Uno, el comportamiento siempre es histórico, la interacción siempre es histórica, pero histórica ontogenéticamente. Y segundo, es relativamente variable. Relativamente variable porque no siempre comemos lo mismo. De que comemos, comemos siempre, pero no siempre comemos lo mismo. De que dormimos, dormimos siempre, pero no siempre dormimos de la misma manera o soñamos las mismas cosas. Cuando estábamos niños, no sabíamos el nombre de nuestros amigos. Posiblemente, pasados ciertos años, nos acordemos probablemente de uno, dos, tres o cuatro amigos del nombre, pero no más. Y cuando somos niños, no sabemos el nombre de todos los amigos. Igual pasa en la actualidad. Ahora, cuando hablamos, esas dos características son importantes, pero hay muchas más características que puede tener el comportamiento psicológico. La tercera es que es integrable, o sea, se puede ir articulando. Cuando un niño nace, dice mamá, papá. Después empieza a unir dos palabras. Después son tres, después cuatro, etcétera, etcétera. Llega un momento en el que no le paramos el hocico al plebe, como a mí. La gente habla y 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 habla. Igual pasa, por ejemplo, con caminar. Si ustedes ponen a caminar a un niño de un año, pues seguramente se cae o se le arquean las patas, las piernas. Un niño primero empieza a gatear, luego empieza a reptar y conforme va avanzando, pues va aprendiendo a caminar. Sería una tercera y cuarta característica. Otra es, por ejemplo, ¿por qué están ustedes aquí ahorita? ¿Por qué no están en su casa? ¿Por qué yo me conecté a internet el día de hoy a las 5:30 hora de Guadalajara, 6:30 hora de Perú? Yo recibí hace tiempo un correo donde me invitaban a una conferencia.
y yo acordé con esa persona que nos reuniríamos hoy, bueno, que hoy daría una plática a las 6:30, 5:30 de México, hoy 29 de abril. Pero ¿por qué lo hice el 29 y no lo hice el día que me invitaron, el día 15 de febrero? La otra característica de lo psicológico es que es demorable. Ante un estímulo no se responde inmediatamente, es demorable. Ustedes pueden demorar la respuesta, pueden demorar la interacción. Oye, nos vemos mañana. Oye, pero nos estamos viendo, ¿no? Sí, sí, claro, nos estamos viendo, pero nos vemos mañana. Nos vemos mañana es demorable. No quiere decir que no, que los deje de ver y luego los vuelva a ver. No, no, no ocurre tal. Esas serían, pues, básicamente, hay 6 o 7 características del comportamiento psicológico. Ahora, si ustedes analizan el comportamiento autista, el comportamiento de Freud, el comportamiento de los psicólogos, el comportamiento de una bola de personas, todos esos comportamientos tienen esas características, excepto cuando la gente come, cuando la gente respira, cuando la gente sangra. Ese es comportamiento biológico. Las grandes teorías en psicología existieron entre 1900 y 1950. De ahí nace el psicoanálisis, el estructuralismo, el funcionalismo, el conductismo, el interconductismo, la Gestalt. Ahí están, las cunas ahí están. 1900, 1950. 50 años. Todo lo que existe antes y todo lo que existe después son microteorías o parchecitos o mejoras o cambios pequeños, sutiles a esas grandes teorías. En fin, esa es mi forma de pensar, es mi forma de creer y respeto mucho gente que piensa diferente, ¿eh? Solo que soy muy necio, ni modo. Muchas gracias, Julio, por la ponencia realmente muy valiosa. Nos vemos, hasta luego, que les vaya muy bien a todos.